Vamos a seguir hablando de la situación sanitaria. El nivel de contagio diario de COVID-19 en Chile sigue siendo crítico. Las autoridades reportaron más de 44.000 casos activos en todo el país, mientras que suben los ingresos de pacientes a la UCI y la ocupación de camas críticas que roza el 96%. Vamos a conversar de este contexto con el doctor Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y académico de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos como siempre. ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás. Gracias por la invitación a esta entrevista y saludar a la audiencia. Doctor, ¿cómo ves el escenario de esta crisis sanitaria? Vamos viendo el número de casos que supera los 8.000, son 8.000 personas que podrían tener que llegar a una unidad de cuidado intensivo. Esto va estresando aún más la red asistencial de salud y esto en paralelo con lo que estábamos viendo hace algunos segundos, el proceso de vacunación que el fin de semana también se ha ido amplificando, podríamos decir. Claro, bueno, la situación es muy preocupante y sin duda nos conduce a indicar y reiterar la necesidad del autocuidado, de tratar de insistir en el mensaje de usar mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico. Un dato importante es que lo que hemos ido aprendiendo durante la campaña de vacunación en Chile y también supimos hace poco resultados en Uruguay, es que las 2 dosis de la vacuna luego de 2 semanas generan una inmunidad que previene, disminuye la enfermedad grave. Y lo que se ha comunicado recientemente es que las hospitalizaciones y la atención en UCI está principalmente sobre cerca del 90% relacionada con personas que no han recibido la vacuna. Así que el esfuerzo que se está haciendo de vacunar es sin duda un punto importante, pero la vacuna es uno de los pilares, una de las estrategias para afrontar la pandemia. No solamente debe ser la vacunación nuestra apuesta, sino que además insistir en el cuidado y evitar el contagio, porque las vacunas no previenen el contagio, disminuyen la enfermedad y por eso es que no es raro que los casos se mantengan altos a raíz de que son casos de PCR positivos. Lo que debemos tratar es que avancemos con la vacunación para que esos casos no se transformen en enfermedad o requieren hospitalización. Lo hemos hablado varias veces, doctor Kalergis, la vacuna es la gran herramienta, pero no es la única herramienta y termina siendo aún más importante el autocuidado, seguir las medidas, pero eso obviamente va también desde 2 ramas, podríamos decir, la responsabilidad personal, pero las medidas que se van tomando desde la autoridad sanitaria. Y me quiero quedar con eso último, con esta entrada en vigencia del pase de movilidad que puede aumentar también el flujo entre regiones. ¿Cómo lo evalúa usted? Vamos a estar viendo que puede aumentar también el flujo entre regiones. ¿Cómo lo evalúa usted? Vamos a estar viendo lo que sucedió este fin de semana, pero a priori, desde muchos expertos se dice, es una buena iniciativa, es una buena idea, transparente también la situación que se vive con los encierros, con el confinamiento, pero quizás, más que quizás, el tiempo como que de alguna manera el presente no es la oportunidad, digamos. ¿Qué opina usted? Pero antes de referirme a ese punto, Nicolás, olvidé mencionar algo en mi intervención anterior. A raíz de las temperaturas, incluso su nota anterior se refería en el sur de Chile, temperaturas muy bajas. Sí. Obviamente, al bajar las temperaturas, las personas tienden a estar más en espacios cerrados, ¿verdad? Y espacios menos ventilados, y eso también conduce a un mayor contagio, lo que insiste en la necesidad de avanzar en la vacunación y evitar el contagio. Entonces, no nos olvidemos que estamos acercándonos al invierno y los virus respiratorios en general, el coronavirus un ejemplo, en general se diseminan con mayor rapidez de una persona a otra en espacios cerrados. Entonces, es un elemento que tenemos que tener en cuenta. En relación a la movilidad, es claramente, yo creo, muy prematuro para evaluar el efecto que podría tener esta medida. Yo creo que hay que escuchar las señales que vienen desde la ciencia y la sociedad científica y médica. Yo creo que la movilidad tiene que ir acompañada con el uso, sin duda, de mascarilla, el distanciamiento físico necesario y, por supuesto, un lavado frecuente de manos. Eso en la medida que la vacunación avanza, porque las vacunas no pueden impedir que los virus nos
nos contagien, ¿verdad? Lo que pueden probablemente causar en el tiempo, a la medida que aumenta el porcentaje de población vacunada, en la transmisión del virus entre personas que ya están vacunadas hacia personas no vacunadas. Pero eso se va a ir observando en la medida que aumente el porcentaje de población vacunada, el efecto de las vacunas de disminuir la transmisión de una persona a otra. Yo insisto que todavía es muy temprano, llevamos recién 3 meses y medio de campaña de vacunación. Si uno mira la historia de las campañas de vacunación en nuestro país y en otros países, los efectos sobre la circulación viral toman tiempo. Lo que se observa en primer lugar es lo que estamos viendo exactamente ahora, y eso es positivo, una disminución muy significativa de las personas vacunadas que requieren hospitalización y UCI. Y por el contrario, vemos que la mayor parte, la gran mayoría, cerca del 90% de las personas que están siendo hospitalizadas y acceden a UCI no han recibido la vacuna. Así que lo importante es avanzar en el proceso de vacunación, manteniendo el cuidado de evitar el contagio, y la movilidad debe ocurrir también con medidas simultáneas de protección personal para no contagiarse. Y hay un dato también que es muy decidor con respecto a las vacunas, que hasta el minuto y lo ha hecho la autoridad sanitaria. A ver, si uno está vacunado con 2 dosis, ya sea una monodosis en el caso de otras vacunas, igualmente puede contagiar. Pero de todas maneras lo que se ha visto en los nuevos casos es que la gran mayoría no tiene la inmunidad. Entonces, en ese sentido, claro, tú te puedes contagiar de todas maneras, y por eso la necesidad del autocuidado, de la mascarilla, del distanciamiento físico, de cumplir los aforos, pero de todas maneras hay un porcentaje de protección también con respecto a el poder tener el coronavirus. O sea, eso es algo evidente que se ha ido demostrando, ¿no, doctor? Sí, efectivamente, pero toma tiempo, Nicolás. Claro. Y esa es la importancia de los estudios que estamos realizando en Chile, que son estudios científicos y clínicos, que nos van a permitir comprender, por ejemplo, cuánto tiempo dura la inmunidad. Nosotros tempranamente indicamos en el estudio que las 2 dosis son necesarias 2 semanas después de la segunda dosis. Se logran niveles significativos de anticuerpos y anticuerpos que son neutralizantes. Por lo tanto, hay que darle tiempo a la vacuna. Y por otro lado, aprovechar esta situación ventajosa que tenemos como país gracias a las gestiones que se hicieron tempranamente desde la ciencia, desde la academia, en colaboración con el gobierno y con varias instancias nacionales e internacionales, que nos permitieron lograr un suministro de vacuna masivo que ha permitido iniciar y llevar adelante esta campaña de vacunación contra el SARS-CoV-2 y de esa manera disminuir la severidad de la enfermedad. Es bien positivo lo que indicaba la nota anterior, que mostraba que las personas se dan cuenta. Uno de los entrevistados decía que sentía mucho miedo, preocupación, y que por eso estaba vacunando. Y yo creo que es razonable sentir miedo y preocupación, y que eso, porque no tener inmunidad frente al coronavirus puede ser grave, y la inmunidad se gana con la vacuna. Entonces, el mensaje que dio esa persona que ustedes entrevistaron, yo creo que escucharlo, un mensaje donde él indicó que sentía mucha preocupación y miedo, no solo por él, sino también por las personas que él quiere, que lo rodean, y el vacunarse no solamente protege a la persona vacunada, sino que protege también a los que lo rodean. Sí. Entonces, debemos aprovechar esta situación positiva que tenemos en Chile, ¿verdad?, de poder contar con vacunas. Si miramos en nuestra región, Latinoamérica, definitivamente Chile es el país que más vacunados tiene, más personas vacunadas tiene en el tiempo, y vemos por el contrario, lamentablemente, que otros países tienen una gran dificultad en conseguir vacunas. Entonces yo creo que es una situación favorable, pero como usted dijo, y me quisiera repetirlo, la vacunación es una de las estrategias, ¿verdad?, uno de los pilares del esfuerzo de la ciencia y de las personas contra la pandemia, y hay que sumar medidas de protección que eviten el contagio y la transmisión. Claro. Doctor Alexis Kalergis, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y que tenga un excelente día. Hasta luego, nos vemos. Muchas gracias, Nicolás, que esté muy bien. Esté muy bien, un abrazo.